que se utilizó, que surgió precisamente para conocer áreas. Por ejemplo, si yo tengo una función, ¿sí? Donde esta va a ser, vamos a poner y X, ¿sale? Imaginémonos que yo tengo una función, por ejemplo, que es de este tipo, más o menos como qué tipo de función se están imaginando que es. Cuadrática, será una función lineal, será una función polinómica, logarítmica. ¿De qué función creen que sea? Polinómica. Es una función polinomial, es una función polinómica. Y vamos a suponer que yo tengo una serie de datos, por ejemplo, decido analizar a lo mejor la velocidad en la que las hojas en otoño caen en un cierto árbol. Y cuando yo cuantifico la cantidad de hojas que quedan en el árbol por un tiempo determinado, me doy cuenta que la velocidad de caimiento de las hojas en ese árbol tiene esta trayectoria. Al menos eso es lo que me reportaron los datos experimentales. Es posible que yo conozca o sepa predecir, por ejemplo, cómo se comportaría la función, por ejemplo, cómo se comportaría la velocidad de caimiento de la hoja, por ejemplo, en otro punto dado de X, por ejemplo, en otro año, en otro día, en otro momento, puedo poder predecir cómo se comportaría esa velocidad. Bueno, sí lo podemos hacer y mucho de ello es gracias al cálculo integral. El cálculo integral me permite conocer, por ejemplo, lo que está contenida en esta función, como por ejemplo el área bajo la curva. De hecho, la integración surge por conocer el área bajo la curva. Esa curva, vamos a suponer que es esta que está aquí, y yo puedo conocer el área de toda esta región. ¿Para qué me interesa conocer el área de esa región? Bueno, porque yo puedo saber exactamente cómo está describiéndose el comportamiento de esa función a lo largo de esta trayectoria en algún punto dado. Eso lo traducimos como un área bajo la curva. ¿Sí? Mientras que la derivada nos daba una razón de cambio, qué tanto cambia X, qué tanto cambia Y con respecto de X en este punto, en este punto, en este punto, yo puedo saber por cálculo integral, poder formular qué tipo de función es la que está describiendo esta trayectoria. Pero para saberlo necesitamos conocer el área bajo la curva de la misma. ¿Podemos conocer el área bajo la curva? Sí, si suponemos que estamos, por ejemplo, conociendo el área de un cuerpo, vamos a suponer, por ejemplo, un rectángulo, cuya función tenga esta trayectoria. Si esta función tiene esta trayectoria, que es una función constante, ¿puedo conocer el área bajo la curva de esta función? Sí, ¿no? Por ejemplo, puedo acotarla, puedo decir que quiero conocer el área bajo la curva desde este punto hasta un punto dado. Por ejemplo, desde x0 hasta x1. Y todo este espacio es un área. Puedo calcular el área bajo la curva perfectamente, ¿no? Basta con decidir una función, saber qué es esta función, y conociendo esta función puedo conocer el área bajo la curva. O por un método gráfico puedo conocer cuánto vale esta distancia y cuánto vale esta distancia, y a lo mejor por el conocimiento directo de que el área bajo la curva o el área de un rectángulo es base por altura, puedo conocer el área sin necesidad de hacer una integración. Esto es válido porque el cuerpo que tenemos aquí es un cuerpo regular y cuya área es conocida. Pero en este otro lado no es necesariamente un cuerpo regular, y pues a lo mejor por un método gráfico así como está, nos es complicado poder predecir la función y además
poder encontrar el área bajo la curva de un modo exacto. ¿Qué se hace para conocer el área bajo la curva del tipo de funciones como de este tipo? Esa es la integral. No sé si ustedes se han preguntado, por ejemplo, cuando les daban su tarea ya en la prepa, en la secundaria, y les decían, calcula el área bajo la curva y te daban, por ejemplo, una figura irregular. Y a lo mejor que tenía ciertas curvas o ciertos dobleces, y lo que podrías haber hecho en ese momento es, bueno, a lo mejor si yo pues divido a esa figura en varias otras, de tal suerte que esas varias otras tengan una apariencia conocida por mí, por ejemplo, rectangular, circular, cuadrático, romboide, etcétera, cuya área es conocida, cuya área se puede conocer, pues entonces la suma de todas esas áreas me va a dar el área de esa figura total. Pero nunca se les ocurrió, por ejemplo, decir, bueno, ¿y no habrá un método en el que yo pueda calcular el área bajo la curva de este tipo de figuras irregulares y de donde a lo mejor, por más que la quiebre, no pueda tener una función, no pueda tener un área bajo la curva exacta? Entonces, a lo mejor en ese momento, pues surgió alguien más que descubrió las integrales y dijo, sí se puede calcular el área bajo la curva mediante un método analítico, porque las integrales no son más bien un método gráfico, son más bien un método analítico. Y verán en el transcurso de esta asignatura, los voy a convencer a por qué aprender integrales es tan importante para poder resolver una gran cantidad de problemas reales y más aún de ingeniería, ¿sale? Espero convencerlos. Vamos a tener tiempo para encontrar una grandísima aplicación a esto. Tranquilos si por ahora no está como muy entendido, pero lo que quiero que me entiendan es que el cálculo integral resultó casi a la par del cálculo diferencial, ¿sí? Sin cálculo integral no hay diferencial y viceversa. Ahora, les voy a hacer, bueno, esta es una de las vertientes en la historia que empezó a dar origen al cálculo integral, pero alguien más se hizo otra pregunta. Pero si ustedes me siguen, por ejemplo, yo tengo una función que voy a inventar ahorita, por ejemplo, es y igual a 3x cuadrada más 2x más 2. Y ahora vamos a verificar cómo se comporta y en función de x. Si yo quiero saber cómo se describe y en función de x, ¿qué es lo que matemáticamente tendría que hacer? Bueno, alguien podría decir de ustedes, hay que derivar, conocer la razón de cambio y entonces ya pudiéramos saber cómo se comporta y en función de x. Ok, vamos a derivar. Nos queda esa derivada, ¿no es cierto? Que la derivada es 6x más 2. Ahora vamos a pensar que yo quiero regresar de esta función 2 a la función 1. Matemáticamente hablando, yo puedo pasar de la función 1 a la función 2. Pero ¿cómo le hago para pasar, por ejemplo, la función 2 a la función 1? ¿Y por qué sería importante conocer esto? Bueno, porque muchas veces en el laboratorio, muchas veces en la investigación y en los procesos, tú conoces cómo se comporta, por ejemplo, la temperatura cuando ajustas el pH o
vamos a suponer que estás en un proceso cualquiera que se te ocurra, y lo que tú conoces en ese momento como operador, como ingeniero de proceso, es que sabes que si tú aumentas el volumen, por ejemplo, del reactor, el porcentaje de rendimiento de lo que estás haciendo decae. Si todo lo demás es constante, decae. De hecho, no sé si les ha pasado que si ustedes hacen una reacción química o inclusive en casa, cuando preparan un alimento, si preparas un alimento en a lo mejor una porción pequeña, vamos a suponer una comida casera para 2 personas, y ustedes después les dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un reventón, vamos a hacer como 30 estudiantes y yo, ¿qué te parecería que hagamos una comida? Y te ocurre que vas a hacer la comida que estás acostumbrada a hacer cuando nada más comen 2 personas. Muchos de ustedes les pudo haber pasado que cuando escalaron la porción de comida a un tamaño más grande, ya no quedó igual. A lo mejor le supo más salado, a lo mejor le supo más simple, más insípido. Por el contrario, lo único que te diste cuenta es que si tú aumentas el volumen de tal, tu sazón se asimpló o tu sazón quedó más azucarado. O sea, conoces que a medida que tú aumentas el volumen de algo, hay un cambio o hay una razón de. Entonces, ¿eso lo puedes expresar matemáticamente? Sí, pero nada más conoces en ese momento la razón de cambio, ¿no? Sabes que si aumenta la temperatura tendrás este efecto. Si reduces la temperatura, tendrás este efecto. En las bacterias, por ejemplo, si aumentamos el tiempo de vida, queremos analizar, por ejemplo, cuánto vive una bacteria y se me ocurre modificar el pH, ok, ¿qué parámetro tienes? Que conforme modificas el pH, tú vas a tener un valor de Y, que puede ser el crecimiento bacteriano. O aumenta o disminuye, pero es eso, una razón de cambio, ¿no? O si quieres ahora verificar, por ejemplo, la temperatura. Quieres optimizar el proceso en el cual la bacteria que estás trabajando en XY proceso es óptimo. Para eso, ¿qué tendrías que hacer? Un barrido de temperatura. Haces diferentes temperaturas, diferentes intervalos de temperatura, corres tus crecimientos y mides. ¿Qué sabes en ese momento? Vamos a suponer que conforme tú aumentas la temperatura, inversamente decrece la población, o al revés, si tú aumentas la temperatura, también así lo hace la concentración hasta un cierto punto y después decrece. ¿Qué conoces? Simplemente conoces una relación, una razón de cambio. ¿Sí? Que la concentración de las bacterias aumenta o disminuye en función de T o en función del pH. Pero tienes la función que modela ese crecimiento bacteriano, no la tienes. Habría que construirla, ¿no? Tú tienes una razón de cambio, pero si quieres un modelo exacto y predictivo de lo que estarías haciendo en tu proceso, necesitas conocer la función original. ¿Qué tendríamos que hacer? Integrar. Integrar. Entonces tenemos que integrar. Para eso nos sirven las integrales. Es un método analítico que permite pasarte de una fórmula derivada a su función original. Por eso es que la integración se le conoce también como la antiderivada. ¿Sí? Pero ¿podemos realmente llegar a la función original? Vamos a ver este caso. De aquí a acá, ¿qué fue lo que se perdió? Una constante. Vean, se perdió una constante. Fíjense que este 3 y este 2 guardan una relación, tal que 3 por 2 son 6. Por lo tanto, puedo pasar esto a esto, a lo mejor sí, si encuentro una estrategia matemática, puedo pasar de aquí a acá sin problema alguno, porque el 3 y el 2 guardan una estrecha relación con el 6. ¿Estamos de acuerdo? Este que está aquí, 2x, con este 2,
tengo una estrecha relación. Yo sé que el 2 multiplicado por el 1 de aquí arriba me va a dar 2. Entonces puedo predecir que aquí hay a lo mejor una X. Pero, vámonos al otro punto. Esta constante que está aquí, no la veo en ninguna razón aquí. No está, no aparece como algo matemáticamente que me guarde una relación con el anterior. Por ejemplo, si aquí es 3, aquí va a seguir siendo esta misma función. Si aquí es 4, nos va a dar el mismo resultado. Si aquí es 1.000.000, nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están entendiendo? Sí. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para pasar de esta exactamente a esta otra? Ok. Pues sí. En este curso les voy a enseñar a pasar de este punto a este punto. Pero para que sepamos exactamente qué función era la de partida, eso ya no lo vamos a ver en este curso. Eso lo vamos a ver en ingeniería y eso son ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Bueno. Porque se ve muy sencillo, ¿no? Pero no lo es. Es un curso de ecuaciones diferenciales y eso se los voy a enseñar. Bueno, entonces, vamos a tratar de encontrar, pues, que a partir de una función dada, que puede ser una derivada, yo puedo regresar a su función original lo más cercano posible a ella. ¿Sale? Porque no voy a saber con exactitud cuál función es, porque justamente los valores de las constantes, como nos decía Dalia, pues no los voy a poder identificar simplemente por mero cálculo integral. Pues vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo. A ver. Por ejemplo, esta, vamos a tratar de calcular la derivada. La derivada de la función es 6x más 8. Ahí está. Ahora, vamos a tratar de pasar de la derivada a su función original. Para que hagamos eso, vamos a tener que utilizar una nomenclatura. Por ejemplo, cuando pasas de la función original a la derivada, te luces y le pones aquí una y', porque ya y' quiere decir que estás derivando. Entonces, la integral dice, bueno, si la derivada tiene sus reglas de juego, pues la integral también. Y entonces podemos establecer reglas de juego. ¿Sí? Cuando vamos a integrar, vamos a ocupar el signo de integración. Ese signo largo y alargado es el signo de integración. ¿Qué vamos a colocar dentro de este signo de integración? Lo que queremos integrar, lo que queremos resolver. (6x más 8) es la función que deseo integrar. ¿Sale? ¿Qué otra cosa le hace falta a la integración? Sumar la constante de integración. Bueno, ahorita vamos para allá con la constante de integración. A esta integral, así como está, para que yo la pueda integrar, surge una pregunta importante que ustedes ahorita se van a dar cuenta con la derivada. A ver, para los que hicieron derivación implícita. Los que hicieron derivación implícita, por ejemplo, vean aquí ustedes esta función, todo está declarado en términos de y y en términos de x. Yo en automático decidí derivar, pero ¿la derivé con respecto de quién? De x. X. Porque era la única variable que había y por lo tanto lo hice de manera automática. Pero si esta función tiene z, y, x y demás, que no son necesariamente constantes, son otras variables, la pregunta aquí surge, sí te puedo hacer la derivada, pero ¿en función de quién? ¿De cuál de tantas variables?
Así la integral. La integral es, ok, voy a integrarte con respecto de quién. ¿Quién es la única variable que está aquí? De X. 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 Voy a integrarte con respecto de X. Por lo tanto, va a ser la integral de la función en función de X. Entonces, vamos a integrar la función en función de X. A esta le vamos a utilizarla como diferencial de X. Siempre que hablemos de integrales, esta para nosotros va a ser diferencial de X, que es una de las que resulta cuando estás ocupando, que estás operando una función para hacer su derivada. Decimos derivada de X con respecto de, perdón, derivada de Y con respecto de X. En otras palabras, es una diferencial. ¿Vale? Este término se hace más importante cuando entremos en ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Pero ahorita por eso es ecuaciones diferenciales, porque estamos haciendo pura diferencial. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Doc, ¿cree que pueda subir un poquito más la cámara para ver el pizarrón completo? Ah, así, muchas gracias. De nada. Bueno, resulta que las integrales, para que las podamos resolver, necesitamos aprender ciertas reglas que son muy sencillas si lo sabemos manejar. ¿Cuáles son estas reglas? Fíjense ustedes, vamos a prestar atención a la integral. Primero, esta integral la podemos llamar integral indefinida. ¿Por qué indefinida? Porque yo les había comentado que las integrales resultan de conocer el área bajo la curva de algo. Por ejemplo, voy a volver a recurrir al ejemplo gráfico, ¿no? ¿Quieres conocer el área bajo la curva de esta función? Si yo te digo, a ver, dime cuál es el área bajo la curva de esta función, lo primero como que su primera intuición es, sí, pero ¿de dónde a dónde agarro? Lo primero que puede empezar es agarrar de aquí y a lo mejor terminar aquí. Pero si te digo, oye, ¿sabes qué? Calcúlame el área bajo la curva, pero solamente me interesa este pedazo. Entonces, ¿qué harías? Ah, pues ese pedacito de área tiene fronteras o límites en donde va a ser este un 1 y este a lo mejor puede ser un 2. Esos son los límites. Si yo quiero conocer el área bajo la curva de esta otra sección, entonces esto ya tiene otros límites. Y si yo quiero conocer el área bajo la curva de toda la función, entonces son otros límites. Ok, si yo quiero conocer entonces el área de toda la función, a eso le llamamos integral indefinida, porque tú quieres simplemente conocer la expresión del área bajo la curva de esa función. Esa es una integral indefinida. Si yo ya quiero conocer la integral, el área bajo la curva de esta función en algún intervalo dado, entonces vamos a hacer el cálculo de la curva de esa función y a eso le vamos a llamar integral definida, porque está definida por un intervalo, donde en el signo de integración, este va a ser el intervalo inferior y este es el intervalo superior. ¿Sí? Inferior y superior. Por ejemplo, si yo quiero conocer el área bajo la curva de esta función que está aquí, donde esta función está descrita por esta cosa, ya sé que no, me van a decir que esto es una recta, ya sé. Vamos a suponer que sí. Quiero conocer el área bajo la curva de esta sección, entonces 1 es el intervalo inferior y 2 es el intervalo superior. Por lo tanto, en la integración aquí diría 1 hasta 2. Si quiero conocer el de este otro, por ejemplo, el de 2 a 3, entonces aquí sería 2 hasta 3. Y si quiero conocer de todo, muy bien, no se especifica y la integración se deja así como está. A esta le llamamos integrales indefinidas.
porque lo único que queremos es conocer la expresión matemática del área. Si ya quieres conocerla en números, como estamos acostumbrados a veces, entonces ya tendrías que ponerle una sección definida. Y entonces, luego de calcular esta integral, hay que hacer el cálculo real con los números establecidos en el intervalo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, no se me estresen, pero hasta aquí, ¿más o menos me están agarrando la onda? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, si se llegan a atorar, si creen que no entendieron algo, no duden en decirme, me puedo regresar y puedo volver a explicar. Trataré de irme lo más despacio posible, así que presten mucha atención. Ya voy a empezar, ¿sale? Voy a bajar tantito aquí para que tenga yo más espacio. Bueno. Primera regla. Ya tengo esta función, pero no me quiero adelantar a esta función porque si no esto va a ser un poquito abrumada. Pero quiero decirles que si yo quiero calcular la integral de esta función, así la vamos a escribir. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo de integración. Ahí va el primero. La integral de diferencial de X. Es la integral más sencilla. Quiero conocer la integral de la diferencial de X. Por ejemplo, esta pudiera ser de una función y igual a 1. Imagínense que yo quiero conocer la integral de la función y igual a 1. Bueno, ¿qué sabemos hasta aquí? Que y igual a 1 es una función lineal y además es una función constante, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiero integrar esa función. Entonces me van a decir, bueno, va a ser entonces 1 por diferencial de X. Entonces es la integral de 1 por diferencial de X. Más adelante van a darse cuenta que el 1 lo podemos obviar. Si no lo pones, ya se entiende que está ahí. Pero ahorita se los voy a colocar nada más para que no se me distraigan, no se me noten. ¿Qué voy a hacer? Bueno, recuerden algo. Si vamos a empezar a integrar la función, tenemos que identificar a quién rayos voy a integrar. Estoy integrando con respecto de X, ¿sale? Por lo tanto, todo lo que no sea X no se integra, ¿sí? Entonces, voy a identificar en esta primera integral sencilla quiénes son constantes, o sea, aquellos términos que no se están derivando en función de X, y todo lo que tenga X, lo voy a dejar para integrar, ¿sale? Entonces, aquí identifico rápidamente que el 1 que está aquí es una constante. ¿Por qué? Porque no está en función de X. No depende de X, no tenemos X. Por lo tanto, el 1, ¿lo vamos a integrar? No. Y esto es muy parecido a lo que ustedes hacían allá en sus derivadas. ¿Qué hacían en las derivadas cuando teníamos una constante? Sí, igual La a cero. sacábamos cero. Se salía de la derivada. Aquí en este caso la integral es exactamente lo mismo. Todo lo que no se integre se sale de la integral. Entonces, la integral de 1 por diferencial de X es igual a 1 por la integral de la diferencial de X. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ahora, lo único que me queda es diferencial de X y la integración. Aquí apréndanse una regla básica. Lo contrario de la integral, lo contrario de la derivada es la integral. Lo contrario de la integral es la derivada. ¿Sale? ¿Qué pasa si tú tienes, por ejemplo, una multiplicación y una división del mismo número en la misma expresión?
¿Qué pasa con ese término? Dividir y multiplicar. Obtienes lo mismo. Se cancela, ¿no? O, por Sí. ejemplo, si tú tienes una raíz de un número y elevado al cuadrado, ¿qué le pasa a la raíz y qué le pasa al cuadrado? Se cancelan. Se cancela porque son operaciones opuestas. Ujú. Aquí tenemos una integral y tenemos una derivada. Esta de x proviene de una diferencial, de una derivada. Si tú tienes una derivada con una integral y no tienes nada por integrar, se elimina. ¿Y qué me va a dar? 1, que era la constante, y x. En otras palabras, es igual a x. Moraleja, la integral de la diferencial de x es x. ¿Queda claro? Sí, Doc. Vamos Profe. a ver otro ejemplo. Déjeme un minuto hacer mis notas. Por favor. Sí, Pero entonces ahí en el resultado ya no se le pone el más E. vamos para allá, vamos para allá. Vale. Vamos para allá. Bueno, el resultado que tenemos aquí ya nos da por default x. ¿Sale? No voy a borrar este ejemplo, lo voy a dejar. Solo acuérdense que aquí me falta algo, pero lo voy a dejar ahí, ¿sale? Voy a ver otro ejemplo de integración. Por ejemplo, voy a poner otra integral. Por ejemplo, 3 por diferencial de x. Paso número 1, saco lo que no estamos integrando. Estoy integrando con respecto de x. Por lo tanto, el 3 es una constante. Entonces, ¿qué voy a hacer? La saco. Sacarla. 3 por la integral de la diferencial de x. Como no tengo nada que ya esté integrando de manera directa, entonces la diferencial con la integral se dan y me queda 3x. ¿Sale? Ahora resulta algo importante. Voy a pensar que, esto aquí, hipotéticamente hablando, yo tengo una función, vamos a suponer, ayúdenme, que yo tengo una función que se va a llamar 3x más 2. Vamos a suponer que alguien por aquí, por ejemplo, yo deduzco esta función matemática. Y por alguna razón decido derivarla. Entonces, la derivada de 3x más 2 va a ser 3. ¿Sale? Ahora yo te digo a ti, oye, ¿sabes qué? Ya con tus nuevos conocimientos de integral, necesito que esta derivada la integres para conocer de dónde provenía, o cuál era su función madre, o su función original. Recuerden, esta es la función original, pero no la saben. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar esta función. ¿Les parece? Entonces, va a ser integral de 3, que esa es la función, por diferencial de x. Y luego, saco el 3 de la integral por diferencial de x. Y ya aprendí que como no tengo nada aquí, entre la integral y la derivada, lo elimino y esto me queda 3x. Primera pregunta. Con este conocimiento, ¿regresé estrictamente a la función original? No, No. No. ¿Qué me queda? No. la constante. Falta la constante. La constante. La constante. Entonces,
aquí ya tenemos nosotros un problema. Hasta los conocimientos que tenemos de cálculo integral, no nos es posible, por un método directo, conocer el paradero del 2. Lo vamos a saber hasta que lleguemos a las ecuaciones diferenciales, pero por ahora no lo sabemos. Entonces, ¿cómo sé que aquí había algo? Entonces, lo que vamos a hacer es que cada vez que expresemos el resultado de la integral, vamos a poner un más c. Quiere decir que es más la constante de integración. Quiere decir que aquí había una constante que pudo haber valido 2, pudo haber valido 0, pudo haber valido 1, 2, 1000, 5000, lo que sea, tal que estaba presente algo aquí. Por eso siempre en cálculo integral resolvemos y aplicamos siempre, siempre, siempre la constante de integración. Entonces, ya con este saber, ¿qué me faltó en la respuesta 1 y en la respuesta 2? Más c y más c. Más adelantito les voy a mostrar cómo podemos encontrar este 2 en unos 2 meses más, para que no se vayan a quedar con la idea. Por si reprueban y ya no pasan a la ingeniería, pues al menos ya tenían una idea, ¿no? Entonces, esta es la primera respuesta, la integral de 1, o sea, la integral de cualquier constante nos va a dar x más c. Si yo tengo 3, 3x más c. Si yo tengo 4, aquí adentro a 3, 3x más c. Si yo quisiera saber la integral de 1000, entonces va a ser 1000x más c. ¿Sale? ¿Dudas con esta primera regla de integración? ¿Ese sería como un resultado aproximado a la original? Ajá. Bueno, buena respuesta. Buena pregunta. No es un resultado aproximado. A esto se le conoce en ecuaciones diferenciales como la solución general. Esta que está diciendo aquí es una solución general. Y si usted ya le pone un valor aquí, como por ejemplo 1, pues vas a tener una solución, pero que ya es particular, porque tú ya pusiste condiciones de base, que C para ti vale 1. Por ejemplo, si yo digo C vale 2, ya coincide con esta respuesta, pero ya lo estoy particularizando. Entonces, esta que está aquí le llamamos solución general. Esta es la solución general de esta función en particular. Y esta que está aquí es una solución particular porque ya estoy poniéndole a C un determinado valor. ¿Queda claro? Las integrales lo que nos ayudan es, no llegamos exactamente a esa función con la que partiste, pero sí llegamos a una función general. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, profe, gracias. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿Vamos bien? No, profe. Ahorita bien. Ya voy un poco más directo a lo que ya vamos a lo que implica la materia, pero es que si me meto a sumas ahorita de Newman, nos va a distraer mucho y no las usan tanto, ¿vale? Vamos a verlas, si nos da tiempecito, más adelante según cómo vayamos avanzando, ¿sale? Pero ya me interesa mucho que ya estemos en lo más importante, ¿sale? Bueno, voy a borrar. A ver, vamos a ver, voy a hacer ahora un ejemplo más complejo para reforzar lo que ya estamos aprendiendo ahorita, ¿sale? Por ejemplo, se me ocurre integrar ¿cómo nos quedaría el resultado? Saco la división y pongo el diferencial de X. Anulo la derivada con el diferencial. Y ya me queda 2a sobre la raíz de 2x más c. Bueno, más la constante. Exactamente. O sea, independientemente de qué tan fea se vea la integral,
no perdamos el piso. Tenemos nada más que identificar con quién estamos integrando. Esto es un problema muy común que pasa a ustedes cuando estamos ya viendo cosas muy complejas. Ven una integral súper horrible y de momento les da se les resetea el cerebro y ya no pasamos de ahí, ¿sí? No perdamos los pies. Hay que primero identificar con quién estamos integrando. Si una vez que tú tienes bien claro con quién estamos integrando, aquí puedas tener zetas, miles, una E, una C, lo que quieras, mientras no corresponda a X, se considera constante. ¿Vale? Muy bien. Habiendo dicho esto, nos vamos a la regla número 2. Aquí en esta regla número 2 me voy a tomar, quizá ya no vamos a ver más reglas por hoy, son un montón de reglas, se está complicando, pero vamos despacito, ¿vale? Vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, ya vimos cómo es la integral de cualquier constante, de cualquier función constante, yo ya sé que puedo conocer la integral. No hay ningún problema ya. Ahora vamos a tratar de integrar algo que ya tenga X. Por ejemplo, X por diferencial de X. Si se dan cuenta, presten mucha atención. Ya no puedo eliminar la integral por la derivada, ya no, porque tengo algo que está en medio de estas dos, que es X. Entonces, la integral de X por la derivada de X no me va a dar X. ¿Sale? Eso solo se aplica cuando tenemos únicamente constantes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí les va el primer estrategia matemática. Por favor, presten mucha atención. Para los que no han llevado integral, los que sí, pues nada más vamos a recordar. Va a ser igual a... Vamos a tomar nuestro valor base, que es X. Y vamos a sumar 1 el exponente superior. Por ejemplo, esta X que está aquí tiene un 1. Por lo tanto, el resultado va a ser 1 más 1. Y luego, vamos a dividirlo entre 1 más 1. Repito, al exponente que tenga la variable X, siempre, para siempre, vamos a sumarle 1. Y a esta sumatoria la vamos a poner en el denominador de la variable que estamos haciendo. 1 más 1. Esto nos va a dar X cuadrada sobre 2 más C. ¿Listo? Por ahí hay que pagar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. No. No, profe. No. Vamos a ver si yo tengo la razón. Vamos a ver si realmente esta expresión que está aquí es realmente lo que se vino de aquí. Vamos a comprobar el resultado. A ver, chicos, una pregunta. Si yo estoy obteniendo una integral, el resultado de una integral,
¿qué operación matemática tendría que hacer para verificar que proviene de esta función original? ¿Qué estrategia matemática tendría que hacer? Derivar. Derivar. ¿Eh? Derivar. Derivar. Vamos a derivar. Entonces, voy a agarrar esta función nueva que encontré aquí, y igual a x cuadrada sobre 2 más c, y la voy a derivar. Y' es igual a. Ok, vamos a hacerlo paso a paso. Acuérdense que las derivadas, vamos a derivar toda esta función en función de x. Entonces es la derivada de x cuadrada sobre 2 más c con respecto de x. ¿Vale? Y luego lo que hacemos en las derivadas es separar miembro a miembro. Entonces es la derivada con respecto al primer miembro, que es x cuadrada sobre 2, más la derivada del segundo miembro de la función. Voy a mover un poquito el computador para acá. ¿Qué hacemos con este que está aquí? Este tiene una constante, que es un medio. Vamos a sacarlo de la derivada, Nos va a dar un medio por la derivada de x cuadrada. Más este que no lo puedo sacar porque lo único que contengo es c. ¿Cuál es la derivada respecto de x de c? 0. 0. Y voy a trabajar nada más en este pedazo. La derivada entonces, ¿cómo me queda? Un medio. ¿Y la derivada de x cuadrada cuánto es? 2x. Es X. 2x. Por 2, x. Y 2 con el 2, Cancela. esto me queda. X. ¿Y dónde tenía que derivar? X. Por lo tanto, la respuesta que acabamos de hacer es correcta. Pero no tanto me sorprende que ustedes ahorita ya se dieron cuenta que esta respuesta es correcta. Aquí viene algo muy importante que es lo que necesito que ahorita ustedes les quede bien claro. Voy a enfocar más el computador así. A ver, jóvenes. Hemos aprendido algo de las integrales. El resultado de la integral será su recíproco, la derivada. Con esto reforzamos que la integral es la antiderivada de una función. 2. Para lograr tal resultado, necesitamos garantizar o verificar que dentro de la integral se encuentre la función con respecto a su derivada. Si esta integral tiene la función y su derivada, vamos a encontrar, desde luego, de manera directa, el resultado. Y de esta manera, por una comprobación sencilla, puedo regresar a la función original. Si esto no queda claro, estamos perdidos. Un minuto, es que se me va a apagar la computadora si no tengo pila. Tómense un momento, vean esto, hagan sus notas. Y ahorita si quieren lo vuelvo a retomar, lo vuelvo a repetir. Ok. Entonces aprendimos algo. Que, en resumidas palabras de lo que les acabo de decir anteriormente, que
en una integral debe de estar presente tanto la función original, x, y además, ¿qué tiene que estar presente? La derivada de la función. A ver, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1. Aquí está el 1. Sí. Antes de Ponen. está un implícito. Es el primer ejemplo que hicimos. Ujú. Por lo tanto, tenemos a la función y a su derivada. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante, que verifique que esté la función y en esta misma integral que esté la derivada de la función. Si esto se cumple, entonces integramos de manera directa, como lo hicimos aquí. Siempre vamos a verificar que tengamos a la función y a su derivada. Si no está la función con su derivada, estamos en problemas. Y entonces no podemos resolverlo de manera directa hasta que podamos, por reducción matemática, por teoremas, por lo que quieramos, lograr que la función tenga su derivada. Si es así, no hay ningún problema, integramos y por comprobación sencilla verificamos que llegamos a nuestra respuesta correcta. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sale? No, ahorita vámonos despacio. Esto yo sé que fue un golpezazo, pero tenemos 4 meses para que juguemos con esto. ¿Vale? Voy a borrar. ¿Por qué me interesa mucho? Yo sé que en los cursos tradicionales de cálculo integral siempre se les enseña al alumno siempre se le está dando una integral completa. De hecho, se llaman integrales directas. Si ustedes buscan un libro de derivadas, de integrales, estas se llaman integrales directas. ¿Por qué directas? Y son integrales inmediatas. ¿Por qué se llaman integrales inmediatas? Porque inmediatamente las puedes resolver. O sea, están completas. Pero lo malo de eso es que no se le acostumbra al alumno a que tiene que saber identificar que la integral esté completa. Y cuando vienen los métodos de integración, mecánicamente los resuelve, pero, por ejemplo, cuando pasan ecuaciones diferenciales, que es lo que le sigue, muchas veces vamos a obtener casi siempre estas cosas así, integrales donde la derivada no esté completa. Y entonces ahí es donde, bueno, complétala, y es donde, híjole, sé integrar, pero la verdad no sé verificar realmente que esté completa o no, y luego, ¿qué método de tantos que me enseñaron? Eso es un problema muy común y es pregunten los de ingeniería que van en décimo cómo sufrir. ¿Sí? O sea, ese es un problema que puede pasar. Entonces es importante que ya desde ahorita estemos mentalizados en que hay que completar una integral si no está completa. ¿Vale? Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Voy a ver otro ejemplo sencillo. Ahorita hagan sus notas. Vamos a ver otro. Por ejemplo, ahora vamos a ver esta función, 8x por la derivada de x. Ok, a ver. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Sacar el 8. Sacar el 8. Y me queda integral de x por la derivada de x. Pregunto yo, ¿esta integral ya es inmediata? Es decir, la derivada de este término que está aquí es la derivada de esta función. Sí, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, lo que se acostumbra mucho en integrales es que u vamos a expresarla como una función general.
como en derivada, ¿se acuerdan que hacían el cambio de variable u, que era su función original? Así también integral. U para mí va a ser x. Por lo tanto, la derivada de u va a ser, ¿cuál es la derivada de x? 1. Entonces va a ser 1 por la derivada de x. ¿Sí? Si u es x, la derivada de u es derivada de x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos esto. Tenemos aquí derivada de x. Sí. Sí, por lo tanto, este pedacito de integración está completo. Inmediatamente ya tenemos la derivada de la función. Por lo tanto, esta integral es una integral inmediata. Ahora sí, puedo aplicar los conocimientos que ya tengo. Va a ser 8 por... ¿Y cuál es la integral de x? 8 por x, acuérdense que sumamos 1 al exponente de arriba y este mismo lo dejamos en el denominador. La respuesta entonces es 8 x cuadrado sobre 2. Me lo voy a dejar así para que lo entendamos bien. ¿Y esto cuánto nos da? 8 entre 2, 4x cuadrado más c. ¿Sí vamos entendiéndonos? Sí, Esto doctor. ahorita les abruma a ustedes un poquito. Eso a lo mejor es un poquito como que los norteó porque no estamos acostumbrados a manejar diferencial de u, diferencial de x, ¿no? Entiendo que esto conceptualmente hablando les dé un poquito de dudas. No se preocupen, vamos a hacer muchos ejercicios para que esto poco a poco se haga familiar. Pero ya van identificando algo. Cuando tenemos funciones sencillas de este tipo, por ejemplo, donde inmediatamente esté una x, siempre la integral está completa. Siempre. De hecho, por eso les digo que empezamos con estas funciones y a veces obviamos decirles esto para que ya mecánicamente sepan hacer de aquí a acá. Pero olvidamos luego esto y eso es un problema. Por eso prefiero que ahorita sufran. ¿Vale? Entonces, la integral de 8x por diferencial de x es 4x cuadrada más 2, 4x cuadrada más c. Si yo quisiera que me dijeran, a ver, rápidamente comprueba que este resultado es la derivada, ¿lo pueden hacer? Sí. Pues sí, de hecho, Sí, ¿cómo la derivada de 4x cuadrada más c? 8x. 8x. 2 con 8, 2 menos 1 es 1, entonces es 4 por 2, 8x. 8x. La integral está completa. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Bueno, voy a decir. No, todavía. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Qué tengo que hacer primero? Podría Saco subir la su cámara. constante. Ya aprendimos algo. Siempre hay que sacar la constante para afuera. Lo que ¿Puede acomodar su cámara, por favor? Es que no se ve. Gracias. De nada. Entonces, va a ser un medio por la integral de x por la diferencial de x. Otra vez, como para mí es x, por tanto, la derivada de va a ser derivada de x. ¿Vale? Entonces, esta función está completa. Ahorita vamos a hacer vamos a ver por qué poner u y derivada de u es más correcto. Esto nos da un medio de x. 1 más 1. X cuadrada sobre 2. Ya me fui un poquito más directo, porque ya sabemos
que el exponente Sí. de arriba se suma, 1 más 1, y el de abajo se suma también 1 más 1. ¿Sale? Y esto nos va a dar entonces x cuadrada sobre 4 más c. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ok. Me voy a pasar a un ejemplo un poquito más complicado. ¿Vale? Por ejemplo, voy a tratar de aprovechar todo el pizarrón porque luego me... Por ejemplo, voy a tratar de hacer la integral. Voy a borrar este de arriba. Bueno. Integral de medio x. Y ahora voy a ponerle ya un valor diferente a x. Por ejemplo, x cuadrada por la diferencial de x. Ok, ya es un poquito más complicadita, porque a diferencia de las anteriores nada más tenían x cuadrado. Perdón, nada más tenían x. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Saco el 1 medio? Bueno, vamos a empezar a utilizar una primer formulita de integración. De hecho, vamos a tratar de proponerla. A ver, vamos a suponer que yo tengo una integral de u, donde u va a ser una función general, una expresión general. Por ejemplo, puede ser x cuadrada, por ejemplo, puede ser x cúbica, por ejemplo, x puede ser lo que se les ocurra. Es una representación sencilla de una función, como lo hacían en las derivadas, ¿se acuerdan? Entonces, u por la derivada de u va a ser igual a u de 1 más 1, 1 más 1, igual a u cuadrado sobre 2 más c, ¿verdad? ¿Podemos generalizar todavía más esta función? Sí. Sí podemos. Por ejemplo, se me ocurre que u esté elevado a la n. Si u está elevado a la n y se cumple que la derivada de u es la derivada de la función general, entonces la respuesta de la integración será u n más 1 más c. Esta es nuestra primera fórmula de integración generalizada. Vuelvo a repetir. La integral de una función cualquiera elevada a un exponente, donde n puede ser 1, 2, así sucesivamente, por la derivada de la función, entonces podemos aplicar la respuesta de manera inmediata. A la función original u le sumamos su exponente más 1 dividido entre su exponente más 1 más c. ¿Quedó claro? Sí, Doc. ¿Los demás quedó claro? Sí. Sí. Simón. Ok. Y podemos inclusive, a ver, podemos inclusive adelantarme y yo voy a poner aquí ahora a una constante. Por ejemplo, constante por la diferencial de u. ¿Cuánto nos va a dar la constante por la diferencial de u?
Una integral de la constante por diferencial de u, ¿cuánto nos da? Doc, se ve el reflejo de las lámparas. U más, U más C, Vamos a dar como resultado esta integral. U más C, Nos va No a es dar constante por la integral de... constante u más c. Acuérdense que esta primera formulita ya la vimos ahorita con una integral donde nada más poníamos una constante y u era x. Por lo tanto, la respuesta directa es esta. Esta es una fórmula general. Esta va a ser nuestra primera formulita y esta vamos a ver ahorita la segunda formulita. A ver, tranquilos, vamos a empezar. Yo tengo esta integral que es un medio de x cuadrada por diferencial de x. ¿Vale? Vamos a tratar de identificar que esta integral se encuentre como esta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esta y no la de arriba? Porque la de arriba nada más está contemplando una constante. Aquí tenemos una constante y tenemos una variable. ¿Sí queda claro? Entonces, esta integral, cuando yo quiero resolver esta integral, la primera formulita no nos sirve, porque la primera formulita nada más es útil cuando tenemos una constante. Esta se parece más a esta, porque ya tiene una función aquí. ¿Sí? Solo que esta es una integral generalizada. ¿Cómo debe ser una integral y cómo debería de ser su resultado? Esta se parece a esta. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué tengo que hacerle? Bueno, el primer paso que tengo que hacer para resolver esta integral, ¿cuál es? saco el 1 medio, Sacar la constante. Siempre vamos a sacar la constante. Siempre. Entonces va a ser 1 medio por la integral de x cuadrada por diferencial de x. Ahora pregunto yo, ¿esta integral que está aquí ya se parece a esta? Sí. Sí, ya se parece. Ya se parece. Vamos a ver si está completa. Cuando digo completo, quiero decir que vamos a verificar que la función también tenga su derivada para que yo pueda aplicar la fórmula directa. En la fórmula directa dice, tienes a la función u por la derivada de esa función. ¿Sí queda claro? Vamos a ver si yo tengo aquí u y este pedazo tiene que ser forzosamente su derivada. Si no es su derivada, no puedo aplicar esta fórmula de integración. ¿Estamos de acuerdo? Hay que saber, hay que poder leer fórmulas. Si la fórmula no es la correcta, no es la que nos está dando el resultado, va a estar mal nuestra respuesta. Vamos a verificar entonces si esta integral está tal cual en esta integral, en esta fórmula de integración. Ok, ¿quién para nosotros es u? X cuadrada. No. Pues No, la por U X. es X y N es 2. ¿Quién para nosotros es u? La X. Nada más la x. ¿Por qué no puede ser x cuadrada? porque el, Solamente dicen que una nada más corresponde a la base, no al exponente. ¿Me están siguiendo? Sí, ya me di cuenta de mi error. Ok, entonces, cuidado. Esto es muy común. Siempre se van a confundir y van a querer agarrar a la función. Si no, hay que saber nada más bien revisar la formulita. ¿Qué es u? Una nada más abarca este pedacito, por lo tanto, es este. ¿Sí? Ahorita suena sencillo, pero más adelante yo sé lo que les digo, se les va a complicar. Por favor, presten toda la atención del mundo. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, u es para mí x. Por lo tanto, la derivada de u, ¿cuánto es?
derivada de X. X. de X. Entonces, esta integral satisface a la fórmula. Sí. Sí, tenemos X y tenemos dx, que es U y du. En otras palabras, Sí se puede aplicar. sí se puede aplicar. Y aquí tengo dos caminos. Les voy a mostrar un camino y el otro. El que quieran ocupar, a mí me vale. Mientras ustedes lo puedan resolver, les voy a enseñar dos caminos. A ver, vamos a ver un caminito. Esta integral ya vi que está completa. Entonces va a ser un medio. Voy a continuar aquí. ¿Sale? 1 o 2. ¿Sale? Me voy a ir por los dos caminos. El camino que se les haga más fácil, presten atención. Me voy a ir por el camino 1. ¿Cómo quedaría el camino 1? Bueno, vamos a sustituir la integral un medio por la integral y ahora para mí u vale x. Por lo tanto va a ser u cuadrado. U cuadrado. Y la derivada de x es la derivada de u. Entonces, cambié por cambio de variable esta integral a esta. Es lo mismo, lo único que quiero es que podamos visualizar rápido la fórmula. Ya se dan cuenta que está completo. Tenemos a u, tenemos a la derivada de u, y para mí m es 2. Por lo tanto, el resultado, ¿cuál debe ser? Un medio por 2U. u de 2 más 1 sobre 2 más 1 más c. Este es igual a un medio de u cúbica más c. Este es igual a, ay, perdón, no es 1, es 3, disculpe. Este es igual a u cúbica 2 por 3. Profe, ese último que está escribiendo ya no se ve. Ay, discúlpenme. ¿Ya? No, sigue sin verse. ¿Un ¿Ya? poquito más? Ándale, perfecto. Muchas gracias. No, interrúmpame cuando eso pase. Bueno, otra vez explico por si se me perdieron. Lo único que hice en el paso 1 es, el camino 1 para resolver la integral es hacer un cambio de variable, es decir, cambio las x en términos de u para que pueda visualizar más fácil la formulita. Entonces, u vale x, por lo tanto sustituyo en x u, el cuadrado se queda tal cual, y la derivada de u es derivada de x. Por tanto, pongo derivada de u. Y esta expresión ya es más fácil de ver directamente de la fórmula que estaba aquí arribita. Ahorita ustedes ya la tienen por ahí anotada. Ahora, una vez que ya hice este cambio de variable, porque ya expresé los términos de x en términos de u, ya puedo integrar más fácilmente. Este se queda tal cual porque es constante. Este es un medio por... Y ahora sí, u, y sumo más 1 al exponente y lo divido por esa misma cantidad. 2 más 1 entre 2 más 1 más 0. Matemáticamente hablando, 2 más 1 son 3, 3 por 2 son 6, y esta u de aquí arriba es u al q. ¿Ya? Ahora vamos a recordar algo. ¿Cuánto valía u? ¿Cuánto valía u? X. X. Por lo tanto, este resultado se expresa x al cubo sobre 6 más c. La idea es, en este camino, es que sustituyas a tu función original, que en este caso es x, en términos de u, pero si lo sustituyes, el resultado te va a dar en términos de u. Pero este no es el resultado correcto.
porque para ti valía X. Entonces hay que cambiar, hay que recordar que tenemos que volver a hacer el cambio de variable para expresar el resultado tal cual estaba en nuestra función original. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bueno, este es un camino. A ver, está un poco largo. Hoy hice 2 cambios de variables. Ok, como ustedes gusten, pero yo les sugiero que se casen con los 2 métodos. Practiquen los 2. Este es un método, ahorita vamos a ver el otro. Practiquen los 2, porque a veces cuando vayamos a ver, por ejemplo, las integraciones por cambio de variable, que es un método cuando la integral no está completa, vamos a recurrir a esta metodología y se les puede complicar un poquito. Entonces, no está de más que cuando resuelvan los ejercicios, lo hagan con los 2 métodos. Ya si lo dominan bien, ya quédense con el método que más sea efectivo. Pero es importante que lo conozcan porque lo vamos a retomar mucho más adelante. Voy a borrar, me voy a ir al método, al camino 2. Tengo que llegar siempre a la misma respuesta, nada más que es otra forma de resolver. ¿Vale? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Permítanme, es que ya me tengo que acabar mi clase. Permítanme tantito. Permítanme, nada más dejen mandar un mensaje. Disculpe, antes de que borre, ¿puede mover tantito su cámara hacia la derecha, por favor? ¿Hacia mí? Sí, gracias. Ahí está. Es que les estoy a mis alumnos de décimo que me esperen tantito. Bueno, ya voy a borrar. Acuérdense que este es el resultado, ¿sale? Ahora vamos a ver el camino 2. Bueno, estábamos hasta este punto, donde lo único que hice fue hasta este momento de la integral, sacar la constante, me quedé con este tal cual, y ya evalué que U es X y la derivada de U es derivada de X. Ahora me voy por el camino 2. Bueno, ya vi que la integral está completa, si se satisface. Por lo tanto, yo lo puedo hacer de manera directa. ¿Cuánto me quedaría de manera directa? X, que es este valor, dejo la constante, un medio, por X, y le sumo directamente el exponente. 2 más 1, entre 2 más 1. Esto nos va a dar un medio por X cúbica sobre 3. Esto es igual a un sexto de X cúbica más C. Ese es el resultado. Es más directo porque ya sabemos que una vez que esté completo, al exponente le sumo 1 y ese mismo lo divido. Y ya lo puedo hacer de manera directa. O sea, yo sé que a lo mejor este método les es más rápido. Ok, nada más que por favor no olviden el otro. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna, Doc. ¿Todo claro, jóvenes? Sí, Como el agua, profe. No lo voy a borrar. Vamos a hacer otro ejemplo. Y ya con eso cerramos la clase, ¿sale? Sí, pero todavía no borre. Ay, ya. Oh, ay, no tengo que decir, shit, estoy grabando. A ver, es un medio de X. 2 más 1 sobre 2 más 1 igual a X cúbica sobre 2 más 1, 3 por 2 más 6 más 6. Bueno, cópiale rápido para que nos apuremos. Bueno, hasta ahorita ya aprendimos ya llegamos a la deducción de 2 fórmulas de integración. Para que se den una idea, más o menos son como unas 120 fórmulas de integración.
pero pero lo más común que se utiliza ahorita en cálculo integral son a lo mejor unas 35 expresiones. No vamos a deducir todas, vamos a tratar de deducir al máximo que se pueda. Me interesa mucho que sepamos hacer estas deducciones matemáticas. Ya en internet, si ustedes les ponen fórmulas de integración, o inclusive su profesor por ahí de bachillerato les habrá proporcionado fórmulas de integración. Son útiles, pero a veces si no tenemos la fórmula, no sabemos, estamos perdidos. Ese es el problema que tenemos. O sea, tenemos una fea maña de que todos los cálculos, sea de exactas, ya no los podemos resolver porque estamos tan dependientes de una fórmula. Dices, oye, yo sí me acuerdo, la densidad era, mira, si me das la fórmula te lo resuelvo. De nada sirve. O sea, tienes que saber hacer reducciones matemáticas, ¿no? Ya estamos intentando hacer reducciones matemáticas. Esto cuesta trabajo, yo sé. Pero bueno, ya trabajo es que agarremos la onda de dónde vienen las ecuaciones matemáticas. Ya después vemos las fórmulas, ya tenemos un formulario, pero ya al menos sabremos de dónde rayos vienen las fórmulas. Y no así, bueno, vienen fórmulas y ya me las dieron así, tal cual. Porque entonces en un examen, sobre todo si van a continuar con sus estudios de maestría, yo les invito a que lo hagan, sobre todo, si se van a dedicar más a una maestría en ingenierías, no, hombre, las integrales son, pero bien bárbaras, y no les dan chance de un formulario, ¿eh? Bueno, voy a vamos a ver otra. La integral la vamos a suponer vamos a hacer esto, 1/3 de x cúbica por diferencial de x. A ver, vamos a ver qué hacemos primero. Sacamos la constante. Ver si está completa. Sacar un tercer. Bueno, hasta ahorita ya estamos familiarizados con ocupar estas dos expresiones que están aquí. ¿Es esta o es esta? ¿No es cierto? Bueno, nada más he aprendido a ocupar hasta ahorita dos fórmulas de integración. La primera no puedo ocuparla porque nada más corresponde cuando la función que nos están dando es una constante. Esta que está aquí no es una función constante porque tenemos una x. Entonces, es lógico pensar que la fórmula que tengo que ocupar es la segunda. Ok, para que yo pueda evaluar si la integral está completa o no, primero me voy a deshacer de lo que me está estorbando. Entonces, lo que me está estorbando aquí es todo aquello que no se va a integrar. ¿Cómo sé eso? Me tengo que fijar en el término de la derivada de x. Estoy derivando respecto de x. Por lo tanto, todo lo demás que no sea x, lo vamos a sacar. Como constante, entonces, como por ahí he comentado, paso número 1 es sacar una constante, que es lo que me está estorbando. Y ahora sí tengo la integral en términos de x. Ya está. Ahora sí, por ahí decía Dalia, vamos a verificar que la integral esté completa. Otra vez, ¿quién para mí es u? X. X. Ya aprendimos algo. Siempre u es directamente lo que te dice la fórmula. Muy bien, u es x. Por lo tanto, ¿cuánto es la derivada de u? De X. De x. A ver, ¿está completa o no está completa? Sí. Sí. Está completa. Entonces ya podemos ocupar directamente el resultado de la formulita. Esto nos va a dar 1/3 que es nuestra constante por el resultado de la integral. ¿Cuánto da? X cuarta sobre 4. Ok, ya tenemos el joven. 1/3 de x cuarta sobre 4 igual a x cuarta sobre 2. más c. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Sí, profe.
en algún caso? ¿Alguien se atoró por ahí en algún caso? No, No. Ah, profe. Ahí está un segundo ejemplo. Ya llegamos a nuestro resultado. ¿Vemos otro ejemplo? Nah. Sí, Bueno, un último ejemplo lo dejamos ahí. sí, profe. Nos vamos a tener que ver, yo creo que otro día de esta semana. Yo pensaba que vamos a hacer como una sesión por semana, pero no, olvídenlo, no. David ya no se quiere tratar más. Para allá. Entonces, vamos a ver otra idea. A ver, por ejemplo, 3x a la 1/3 por derivada de x. Vamos a ver esto. Paso número 1. ¿Qué tengo que hacer? Sacar el Sacar el 3, sacar la constante. Después, Veo si está completa. perfecto. Entonces, ¿quién es u para nosotros? X. Derivada de u es. De X. X. ¿Está completa? Sí. Sí. ¿Cuánto nos da el resultado? 3 X. Ahora fíjense, es 1/3 más 1 Sería 4, sobre 4/3. 1/3 más 1. No vamos a perder el piso. Lo que le hagas arriba es exactamente lo que dejes abajo. Entonces, esto nos va a dar 3 por X. ¿Cuánto es 1/3 más 1? 4/3. 4/3 entre 4/3. Luego, ¿qué hacemos? Hay una regla de oro. La regla simplificar. para que pueda eliminar esta fracción rápido, en lo de arriba ve que es un 1, aunque no lo quite, aquí hay un 1, ¿verdad? Sí. Entonces voy a ponerlo como 1 entre 1 para dejar todo en términos de fracción. Y no les va a tomar mucho tiempo darse cuenta que lo único que se hace es invertir la fracción. Este es 3 por, en vez de aquí es 4/3, va a ser ahora 3/4 de x a la 4/3. ¿Sí? A ver, por si no les quedó claro, voy a agarrar este pedazo. 1 entre 1 entre 4/3. Acuérdense que es un sándwich. Y multiplicamos los extremos por los internos. 3 por 1, 3. 4 por 1, 4. Lo único que hice fue que este resultado que nos da aquí un poquito más largo lo podemos sacar de manera directa. Siempre que tengamos una fracción en integrales, el denominador siempre se invierte al final, precisamente por este detalle matemático. ¿Vale? Esta es la razón del por qué aquí invertí y no dejé 4/3, no dejé 3/4. Y ya se están dando cuenta, es más fácil ahora ya reducir esto. ¿Sí me di a entender, jóvenes? Sí. Bueno, entonces 3 por 3 nos da 9/4 de x a la 4/3 más 0. Ahí está la respuesta. No alcanzo a ver, profe. Gracias. Para que sea más clarito. ¿Dudas?
No. No. No, profe. No, Bueno, Doc. ya vamos a dejar. La próxima clase nos vamos a ojo de bala. Voy a dejarles suficientes ejercicios. Hoy lo subo a la plataforma. Les voy a compartir este video también. Nada más por esta ocasión, porque Gracias. muchos, entonces ya voy a dejar de compartir. Si no se hace muy pesado el video y luego. Bueno.